En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén sintonizando. Gracias por estar del otro lado. Les saluda su amigo y camarada Rafita. El tema que hoy les quiero tocar es acerca del neomarxismo. Vamos a explicar qué es el neomarxismo, pero para eso tenemos que explicar un punto muy central, que es el marxismo. Es un método de cambio de la sociedad, un método que se basa en tomar fuerza de una clase social maltratada. El marxismo es un método para tomar la fuerza escondida en una fuerza social maltratada y utilizar esa fuerza para llegar al poder. ¿Te suena algo conocido de un presidente en tu país? Esa es la esencia del marxismo y del neomarxismo. Pero el marxismo, por supuesto, viene de Carlos Marx. Pero el marxismo tiene una característica, y es que el marxismo se basó fundamentalmente en el descontento y el maltrato de la clase pobre, es decir, de los proletarios. El neomarxismo se basó en eso, en el marxismo clásico. ¿Cuándo nace el neomarxismo? Nace a partir de un socialista, comunista y político italiano llamado Antonio Gramsci, que se dio cuenta de algo bastante elemental, pero muy fundamental. Él se dio cuenta de algo muy trascendental, que si nosotros nos concentramos solamente en la desigualdad económica como fuerza de cambio en la sociedad, hay muchas sociedades donde eso no va a funcionar, porque para que el marxismo tome fuerza, debe de haber masa crítica. ¿Qué es la masa crítica? Es una cantidad mínima de personas necesarias para que un fenómeno concreto tenga lugar. Así este fenómeno adquiere una dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. Entonces, ¿qué pasa? Para que el socialismo funcione, el comunismo tome fuerza, es necesario llegar a una masa crítica. ¿En qué consiste? Tiene que haber una desigualdad bastante fuerte, bastante permanente, bastante dolorosa entre los ricos y los pobres. En todos los países hay desigualdades, pero no todas las desigualdades llegan a masa crítica. Entonces, la masa crítica, ¿cuándo se produce? La masa crítica se produce cuando una gran cantidad de personas están tan profundamente insatisfechas que están dispuestas a sacrificar su comodidad y sacrificar la seguridad tenue, pero están dispuestas a sacrificarlo. Solo cuando un número muy grande de personas están dispuestas a sacrificar la seguridad que tienen, es cuando se llega al caso de masa crítica. Es el momento en que se tienen los sucesos como la Revolución Bolchevique, la Revolución Francesa. Es el momento en que surge el chavismo. Por ejemplo, cuando Evo Morales llega al poder, la gente está radicalmente con un gran fastidio por la corrupción y el egoísmo de la clase política. Hay tantas personas que están fastidiadas que entonces es cuando surge un nuevo redentor, ese nuevo salvador. Se llama, por ejemplo, Evo Morales, Hugo Chávez, Fidel Castro, o podríamos decir que ese salvador se llama Lenin en Rusia, o ponle el nombre a tu presidente si va cumpliendo con esta métrica que te estoy contando. Por ejemplo, México, tú sabrás cómo se llama, que pecó de omisión sobre el aborto, con su silencio, con su indiferencia. En fin, ponle el nombre que tú quieras, pero recuerda que antes de ser partidario de alguno de estos personajes o de cualquier partido político, antes que todo eso eres católico. En fin, sigamos. ¿Qué es lo que hacen estos personajes? Es capitalizar ese descontento de todo ese gran número de personas que masivamente se sienten traicionados, se sienten manoseados y se sienten usados. Lo que hacen estos personajes es capitalizar el descontento de esta clase y a partir de este descontento crear una fuerza de choque, que es lo que derriba a los que están en el poder. Así funciona el marxismo. Así son los personajes que inteligentemente y abusadamente o abusivamente pisotean tu inteligencia. Por supuesto que el siguiente paso
que es el que derrumba esta clase política cuando éste se llega al poder, es jamás soltarlo, jamás. No te hagas ilusiones. Ese es el plan del marxismo, combinado con la masonería. Es convencerte, como fiel oveja, de que este personaje que ocupa estas estrategias es un buen pastor, es sigiloso, incluso te hablará de paz y te dirá que primero los pobres. Es posible que les salga mal, es posible que se logre, porque el propósito de ellos no es la redención de un pueblo ni de nadie. El propósito de ellos es llegar al poder y quedarse en el poder, intentando una y otra vez y desde el poder manejar todo muy lentamente y sigilosamente, la economía, los medios de comunicación, siendo parteaguas de primicia de noticias. Esa es la aspiración del marxismo. Pero donde no se encuentra esa masa crítica por cuenta de la economía, ¿qué hay que hacer? Es ahí donde se entra la inteligencia de este neomarxista y comunista Antonio Gramsci. Y Gramsci dice, si no se puede con el sector de la población pobre como estandarte, tomemos otra bandera, otro sector pequeño y maltratado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Gramsci? Fue sacar esta conclusión. Mira, no siempre se va a lograr con los pobres, así que hay que apelar a qué, a otros sectores que tengan las mismas características que tenían los pobres para Marx. ¿Qué tenía este sector? Sector amplio de la sociedad que ha sido maltratado históricamente. Entonces, busquemos otros sectores que han sido maltratados históricamente. Esos son los trans, los homos, el feminismo, los indígenas, por ejemplo, las mujeres de ese sector, los liberales de la política masónica, hacen un clickbait, un anzuelo con derecho al aborto limpio y seguro, tomando de estandarte de que no deben de hacerlo clandestinamente, y es por el bien de la mujer misma en base a la razón humana sodomita. Y así, implementar esta aberración de asesinato en una sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los personajes políticos que llegan al poder, usando esta estrategia, siempre hacen alusión o apelando a una raíz indígena, tomando de eslogan primero los pobres? ¿Por qué todo el tiempo tienen que enfatizar eso? Porque es muy importante captar ese sector de la población que se siente históricamente maltratada. En otros países ese truco indígena o indigenista no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que apelar al aborto como libertad y derecho de la mujer, sin que los hombres intervengan, porque solo es derecho y opinión de la misma mujer. ¿Vas entendiendo el plan de los masones neomarxistas? ¿Qué busca el neomarxismo? ¿Qué busca con la mujer? Pelear por los derechos de la mujer. Me suena la misma estrategia del marxismo. Vamos a luchar por el derecho de los más pobres. ¿Cómo termina el libro que lleva por título El Capital de Carlos Marx? Proletariados del mundo unidos. Entonces, el feminismo es un ejemplo del neomarxismo. El feminismo es tomar un nuevo sector de la población, siguiendo las instrucciones del comunista Gramsci, en este caso el sector de las mujeres, y decir, muchachas, mujeres, ustedes han sido maltratadas, siempre las han oprimido, ustedes tienen derecho sobre sus cuerpos y ustedes deciden qué hacer con él. Tienen derecho sobre sus vientres. Es el momento de poner ese pañuelo verde como estandarte y gritar que son dueñas de su propio cuerpo. Es exactamente lo del marxismo. Eso se llama neomarxismo. ¿Cuáles son los protagonistas de este lenguaje neomarxista en la actualidad? Fundamentalmente, está en el feminismo y en el mundo LGBT. ¿Cómo se nota que realmente no les importa la mujer, sino su agenda 2030 política del orden mundial? Es muy fácil de demostrar. Cuando se habla del número de mujeres víctimas por el aborto, la estrategia del neomarxismo dice cuántas mujeres mueren por abortos ilegales, pero resulta que si vas a las estadísticas de tu país y las mujeres que mueren por desnutrición, cáncer de mama,
son muchísimo más de las que mueren por abortos clandestinos. Pero resulta que eso no da votos, no tiene fuerza política, no sirve para llegar al poder y sentirse el salvador de esa minoría. O sea que el neomarxismo siempre utiliza a un sector de la población para victimizarlo y para llenar a ese pequeño grupo de odio, porque la implementación del odio es muy importante como estrategia neomarxista en esos pequeños grupos, como arma para llegar a derrocar y mantenerse en el poder, implementando la cultura de muerte, porque el odio, el suministro veneno principal que se usa de motor para esta minoría, que es el arma principal del neomarxismo. Y eso es lo que hace todo marxista, porque esa es la manera de asegurar a sus amigos de la fraternidad. La manera en que estos personajes se suben al poder para mantener a estos amigos es tomar el micrófono y repetir miles y miles de veces que los enemigos eran los ricos, que los enemigos son los ricos, mientras él empieza a suministrar subsidios y regalos a una cierta clase social. Por supuesto, esa clase social se vuelve sumamente incondicional de este personaje que llegó al poder en su país o en tu país. Repito, ponle el nombre que quieras a ese personaje. Eso está en la metodología del masón neomarxista. ¿Y qué pasa cuando una mujer se siente muy feliz de ser mujer y no se siente metida dentro de la agenda del feminismo? ¿Qué pasa cuando una mujer dice, hey, eso a mí no me convence? ¿Qué dicen las feministas? Hay que excluirla por hereje. Recuerda que el feminismo es sinónimo de machismo, muy diferente a ser o sentirse femenina. La lógica del feminismo es que tú te puedes deshacer del bebé cuando se te dé la puerca gana. Y el trasfondo de esto, más que todo, es satánico. Recuerda esta clase de pensamiento marxista. Recuerda que esta clase de pensamiento marxista, refiriéndome a Carlos Marx, es que él lo era, y esa inteligencia de plasmar esto en sus libros fue inspirada por el enemigo del alma. Así es como lo escuchas. El neomarxismo siempre tiene una dogmática sumamente fuerte. Es lo mismo, pero es una estructura del movimiento LGBT. El otro truco del neomarxismo es presentar las cosas como la defensa de los derechos de una minoría para ponerle obligaciones a una mayoría. Esto es, presentar cambios legales ante la ley, como si fueran defensa de una minoría, cuando en realidad se trata del cambio y el adoctrinamiento para una mayoría, donde en estos grupos parte de su estandarte es necesitamos tolerancia, necesitamos respeto, y muchas personas de buena voluntad dicen sí. Al fin y al cabo, ¿por qué hay que maltratar a esa gente? Pues sí, no se están metiendo conmigo. Además, ¿qué tiene que sigan así? Es su vida, son su vida, y si ellos son felices, dejémoslo hacer su vida. Esa frase es la frase más ingenua que te llevará a tu ruina social. La otra estrategia del neomarxismo es el relativismo moral ético, donde todo vale, pero esto lo dejaremos para el siguiente capítulo. Así que este es el momento de despertar y de poner tu fe en Dios, pero no es el momento de tener miedo. Recuerda en el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Rafita se tiene que ir, así que la paz de Dios quede contigo y con tu familia. Te mando un mar de bendiciones. Arrivederci. Chao, chao.